Me mandaban a misa cuando yo tenía 6 años. Yo vivía en un barrio miserable. Les voy a decir por qué un barrio miserable. Después de recibir el catecismo me quedaba en lo que se conoce como la misa. Eran doble actividad, no sé cómo lo hacen hoy. Parece que el catecismo hoy o en esta época es los sábados o los viernes, cualquier otro día. Pero yo recuerdo, aunque fue hace muchísimos años y aunque se ría de mi Yara, todavía lo recuerdo, que terminábamos el catecismo y entrábamos a la misa. ¿Por qué vivía yo en un barrio miserable? Solo moneditas de 5 y 10 centavos sonaban en una bolsita de lona, no sé cómo le llaman, una canastita que pasaban, se le pone en el extremo de una vara para no pasar a través de, en medio de las dos bancas, sino que extender el brazo de madera y ahí cada quien. Toda la vida yo escuchaba sonar y solo moneda y moneda y moneda. No importa dónde me sentara yo, esa cosita, por eso es que era de un material bien fuerte. No se rompía, pero porque era un buen material. Y toda la vida yo lo conocí como limosna. Yo nunca lo conocí como ofrenda, como diezmo. En mi corta edad, a esa edad se fija uno en todo lo que hacen los demás. Y eso es lo que yo tenía en mi mente y yo decía, lo que se llega a dar a la iglesia es limosna. A mí, 1, 2, 3, 4 años, la palabra limosna me quedó grabada en la cabeza. Cuando veo que alguien echa un billete de a 100, 2 billetes de a 100, yo quedo asustado y digo, ese hombre es millonario. Ese hombre tiene una fortuna, pero no lo vi nunca en ese lugar donde yo iba por años. Yo lo llegué a ver en una iglesia que no es de las iglesias de Cristo. Yo veo que y se levanta alguien y dice, miren, ¿cuánto le va a regalar usted al Señor? Levanten la mano, ¿cuántos le van a dar 500 de la moneda que se usa en ese país? Como 50 levantaron la mano, un billete de a 500. ¿Y cuántos ahora para el Señor van a dar 300? Y yo con la boca abierta. Después de ver solamente chelines, centavos, 5 centavos, 10 centavos, de pronto alguien está echando 500 córdobas, 300 córdobas, 400 córdobas. Por decir Córdoba, era en otro país. ¿Y qué pasó? Yo dije, esto no es normal. Este señor se sacó la lotería o qué, ¿cuánto está echando? Cuando estamos evangelizando, tratamos de convencer a alguien de que somos mejores y llamamos a otros sectarios, somos mejores. ¿Saben qué? Y este es un enganche, este es algo fuerte que nos sirve mucho, nos da varios puntos a favor y le decimos, la iglesia de Cristo, ahí no se diezma, como para darle un alivio a la persona, o sea, un respiro. ¿Qué pasó? Como no diezmamos, damos a entender o que sí se puede echar limosna o que la ofrenda tiene que ser menos del 10% de lo que ganamos. ¿Cuál de las dos es el mensaje cuál de los dos es el mensaje que damos? Que el dinero que se aporta nada tiene que ver con nuestra adoración o nada tiene que ver con nuestra relación espiritual. Y les digo, usted lo habrá escuchado alguna vez o lo ha dicho. Yo lo dije más de una vez. Yo lo dije tantas veces y ahora me da vergüenza. No me atrevo a volverlo a decir.
Sabe que, mire, somos diferentes. Aquí no se diezma. Yo ya no voy a, aunque sea cierto, me daría vergüenza porque estoy dando el mensaje de que aquí no se tiene que aportar dinero. Cuando la persona ya ha sido bautizada, ahí sí le decimos, mire, pero si el diezmo era para aquellos, ahora que la gracia sobreabunda, ahora tiene que ser más del diezmo. ¿Y cómo lo vamos a convencer? Si lo hicimos llegar diciéndole de que era una herejía eso de dar tanto dinero o que le quiten el dinero. Ahora lo justificamos y decimos, es que se lo quitan a la fuerza y eso es lo que está mal. Bueno, y como yo no tengo que asumir que ustedes dominan lo del diezmo, leamos por favor Deuteronomio 26, 1 al 15. Vamos a contestar algunas preguntas con base en Deuteronomio 26, 1 al 15. La primera, ¿qué es el diezmo? En la Biblia, versículo 2. Las primicias. Las primicias de Todos los frutos. ¿quiénes debían diezmar? Versículo 3. Te presentarás al sacerdote que esté entonces allí y le dirás, yo declaro hoy a Yahvé mi Dios que he entrado en la tierra que Yahvé juró a nuestros padres que nos daría. ¿Y quiénes son los que entraron a la tierra que se juró a sus padres que se daría? Los israelitas. Versículos 8 y 9. Y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran temor, con señales y con prodigios. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. A esas personas que salieron de la esclavitud de Egipto, se les está pidiendo que entreguen a Dios las primicias de los frutos que iban a producir, a cosechar. Otra pregunta. ¿Ante quiénes sería presentado el diezmo? Versículo 3. ¿Ante quiénes sería presentado el diezmo? Ante los sacerdotes, ante los levitas. Eran los encargados de la adoración, de los rituales, de los sacrificios, de el lugar, de cuidar el tabernáculo, de cuidar el templo de Dios. A ellos se les tenía que presentar el diezmo. Otra pregunta, ¿solamente los sacerdotes se iban a beneficiar de los frutos de la tierra o del 10%? Versículo 12. A ver quién me lee el 12. Creo que todos lo tienen, ¿verdad? Versículo 12. Solamente para los sacerdotes. Cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces se lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Importante ese punto, importante. Estamos viendo el origen del diezmo, que se ha argumentado que es para el pastor o para el ministro, para el líder, que el diezmo tiene que ser solamente para él. Eso no es cierto, nunca fue cierto, nunca fue así. Lo estamos viendo en la mera base, ¿verdad? En la mera ley, en la ley mosaica. Estamos en Deuteronomio, capítulo 26. No solamente el sacerdote, también el extranjero. Interesante el punto de que también al extranjero, porque han escuchado ustedes de algunos que dicen, la ofrenda es para
para los santos, no se le puede dar a alguien de afuera. Es decir, no se le puede dar a un extranjero. Es solo para los... Si se le está muriendo su vecina y habla con el predicador y le dice, mire que se me está muriendo la vecina, no tenemos ahí de la ofrenda algo que podamos sacar, que se muera, le dice el predicador, porque la ofrenda es para los santos, no es para los de afuera de la iglesia. Interesante, ¿verdad? No es que nos vamos a apoyar en eso, pero interesante, y por eso lo comento. ¿Era mandamiento para los judíos? Sí, era mandamiento para los judíos. Y ahí se saca pues Malaquías 3:8, que si los cristianos no diezman, se convierten en ladrones. Eso está fuera de contexto, porque ahí se está refiriendo a los judíos. Y Malaquías 3:8 es el texto bandera, ¿verdad? Que es el texto bandera. Los que robaron a Dios fueron los judíos. Malaquías escribió bajo el régimen del antiguo pacto. ¿Habían ofrendas en el Antiguo Testamento? Veamos. Levíticos 1 dice que holocausto de calmante aroma, manjar abrasado para Yahvé. Los elementos de la ofrenda podían ser ganado mayor, novillo, ganado menor, oveja, cabra o ave. Si era una persona adinerada, si era una persona poderosa económicamente, tenía que hablar de ganado mayor, de novillo. Si era una persona pobre, no por ser pobre iba a capiarse de las ofrendas, para eso estaban también el ganado menor. Podía ser oveja, podía ser cabra o podía ser ave. Y por eso las palabras que salen ahí, palomino, ¿verdad? Entonces, ofrenda del Antiguo Testamento, sí, en Levítico 1. En Levítico 2, oblación vegetal. Así se le llamaban, eran oblación vegetal. Los elementos eran harina, aceite y levadura. Estos no eran diezmos, estos eran ofrendas. Ofrendas conocidas como sacrificio de comunión en el capítulo 3. Podían ser ganado mayor o ganado menor. Cada vez que digamos ganado mayor es novillo, cada vez que decimos ganado menor es oveja, cabra. Ofrendas de sacrificio por el pecado en el capítulo 4 de Levítico. ¿Cuáles de esta ofrenda solicitan hoy a los feligreses, los líderes religiosos que existen en nuestros días y que exigen el diezmo? Son preguntas que tenemos que hacerles. ¿Por qué solamente el diezmo y estas ofrendas no? ¿Por qué estos sacrificios de animales de ganado mayor y ganado menor no? Si también eran parte de la ley. El libro Levítico es parte de la ley. Entonces, ¿por qué solamente uno y no lo otro? Entonces, bajo el antiguo pacto estaban el diezmo, la ofrenda, y aquí viene la que les estaba mencionando como introducción. Deuteronomio 15:11. Quiero ver si el diccionario de la Real Academia Española me apoya, permítanme. RAE.es. Cosa, especialmente dinero, que se da a otro por caridad. Ya no es por mandamiento, es por caridad. Algunos le llamamos por lástima, otros le llamamos por empatía, pero no por mandamiento. Por esta razón es que yo les digo que en Deuteronomio 15:11 nos está hablando de limosna. Seguramente no faltarán pobres en esta tierra. Por eso te doy yo este mandamiento.
debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Aparece la limosna, ¿verdad? En la Biblia. Y yo de malvado criticando a los de mi barrio que echaban solo moneditas. No sé si es una palabra ofensiva. Yo les dije que en mi barrio conocí un montón de gente miserable porque me enseñaron que a la iglesia se llevan las monedas más pequeñas, porque hay monedas de 5 córdobas. No sé si de 5 lempiras o de 5 colones. Pero moneda me refiero a lo metálico, No sé si me estaban entendiendo. Creo que somos, a menos que Bolivia tenga un vocabulario completamente diferente, pero moneda le llamamos a las pequeñitas que son de metal. Y aunque en sentido general la moneda es el Córdoba, el dólar, el colón. ¿Cómo es en Panamá, hermano Ramón? Panamá, sí, buenas noches. Balboa. Balboa. De ahí salió Rocky Balboa, de Panamá. Sí, No, no es Balboa. No es cierto. Rocky Balboa salió de Filadelfia, en Estados Unidos. Hermano Ramón, cuando quiera comentar, ya no estamos dentro del programa. Ahí tiene una moneda, hermano Leonicio, miren. ¿Eso cuánto es, hermano Leonicio? 500 colones. Imagínese, pues es pesada. Como 500 colones. Poquito menos que $1. Bueno, entonces no es tan moneda. Les voy a dar una idea de qué tipo de moneda es la que yo estaba refiriéndome hace un rato. Están vendiendo por ahí jugos de naranja. Le echan 3 naranjas a un vaso. 3 naranjas a un vaso. Y cuesta 25 córdobas, las 3 naranjas. Ustedes sabrán cuánto vale la naranja en su país. Ahí está otra más chiquita del hermano Leonicio. Entonces, las monedas de las que yo hablaba eran de 5 centavos, 10 centavos. ¿Qué porcentaje de lo que vale una naranja? Calculen una naranja en 5 córdobas. 5 a 5 centavos, 10 centavos. Bajo la ley del antiguo pacto había limosna, ofrenda, diezmo. Solamente con el diezmo ya los israelitas se despojaban del 10%. Del 10%. Una ofrenda por el pecado. Señor, ya en el diezmo ya iban esas no. Una ofrenda por los pecados que haya cometido mis hijos, decía Job. Ya eran otros animalitos. Y se le apareció un necesitado, un pobre, un mendigo. Otro, entonces no era solamente el 10%. ¿De cuánto se despojaban los judíos? ¿Era o no era más del 10%? El pueblo malagradecido, así los consideramos, así los mencionamos. El pueblo rebelde, el pueblo malagradecido, el pueblo que nunca estuvo conforme, pero siempre se despojó de una buena parte de su ganado, de su producción, de sus cosechas. Él daba. Ok. Es que era obligatorio. No sé hasta dónde. Porque cuando decimos mandamiento, decimos obligatorio. Y ya me han escuchado ustedes cuando se dice, por ejemplo, la cena del Señor la tiene que tomar porque es un mandamiento. Solo porque es una obligación. No es una bendición tomarla. Tiene que congregarse porque es un mandamiento. No es una necesidad del cristiano buscar
la comunión con Dios, relacionarse con Dios y con su pueblo. No es para edificación. Bueno, ahora vamos con el Nuevo Testamento. Diga, hermano Leonicio. Que desde ese punto de vista, hermano, prácticamente que estamos volviendo a la ley, porque todo lo hacemos por mandamiento y no porque lo sentimos de corazón o porque somos bendecidos. Bueno, ese es un buen punto, porque... Pero lo que quiero decir es, aunque era mandamiento, allá bajo el antiguo pacto, acabamos de leer ese texto de Deuteronomio 15:11, cuando dice Dios, seguramente no faltarán pobres. Y cuando alguien ve a alguien con hambre, con sed, enfermo, yo creo que muy pocos por obligación van a socorrer a alguien, sea vecino, conocido, desconocido. Entonces es mandamiento y él le dice, por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Los tres eran mandamientos, la ofrenda, el diezmo y la limosna. En el Nuevo Testamento ya sabemos que no existe el asunto del diezmo. Y muchos, ¡ay, qué alivio! Si aquellos se despojaban de un 15, de un 20% de su pertenencia, por lo menos ya nos libramos de ese 10%. Ya no existe el diezmo. Bueno, que lo tomen como lo quieran tomar. De la ofrenda, sí hay instrucciones apostólicas. Hechos 11, 27 al 30 nos dice que por aquel tiempo bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó que una feroz hambruna azotaría toda la tierra. Es la que hubo en tiempos de Claudio, dice la Biblia. Y la historia nos habla de Claudio. Los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron. Se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Aquí es donde a veces se nos puede malinterpretar en la escuela, al menos en esta escuela. En esta escuela analizamos el texto, tratamos de hacer exégesis antes de llegar a la hermenéutica. ¿Lo recuerdan? Y para los que no estuvieron en esas clases, tratamos de ver lo que significó originalmente el versículo y después vemos si hay alguna aplicación para nuestra época. Si encontramos lo que significó originalmente, a eso se le llama exégesis. Si se le puede hacer una aplicación de esa lección a nuestros días, es cuando se le conoce como hermenéutica. Y entonces algunos se asustan y hasta renuncian a la escuela y dicen, ahí se enseñan barbaridades. Ahí no hay temor de Dios. Ahí hicieron a un lado la tradición de mis abuelos. Pero ni modo, es escuela. Y pregunto, porque lo voy a preguntar también en otros textos. Se utilizaba la ofrenda, porque ya estamos hablando de ofrenda. Creo que es la única palabra que usamos para todo lo que es el tema del dinero y aportar dentro de la iglesia. Y la pregunta es, ¿era para pagar el edificio que compró la congregación, el dinero? ¿Era para comprar bancas, para cambiar el techo? No estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es, cuando nos conviene nos ponemos legalistas. Ay, que eso no lo dice la Biblia.
y en qué parte de la Biblia dice que la ofrenda era para comprar un edificio o para pagar el alquiler, para rentar una casa donde vamos a adorar. Si no existían edificios, todos los cultos eran en casas o tal vez debajo del palito de mango, de un árbol. Solo como una observación, no estoy diciendo de que Dios está en contra de que paguemos un edificio. Por supuesto que no. Si es para desarrollar la obra de Él, no le veo ningún problema. El problema lo veo cuando en otros temas nos ponemos legalistas y decimos, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia no me dice que le tengo que dar a un inconverso. Bueno, cuando nos ponemos legalistas, entonces sobran argumentos que vayan en contra de nosotros mismos. ¿Entienden el punto, verdad? Entonces, miren, así comenzó a verse la necesidad de hacer colectas. Pastores, a ver quiénes dice ahí, así lo hicieron y se los enviaron a los presbíteros, ya lo están viendo con Lenin, que son pastores, ancianos, los líderes ordenados oficialmente por la iglesia, ¿verdad? Por ahí se comenzó con el asunto así comenzó el asunto de la ofrenda. Ya no hay diezmo, pero hay ofrenda. En segunda de Corintios 8 y primera de Corintios 16, 1 al 3, vemos casos como ese. Ya estamos acostumbrados a escucharlo cuando se recoge la ofrenda en nuestras congregaciones cada domingo. O nos leen 2 de Corintios 8 o 1 de Corintios 16, 1 al 3. Y se levanta otra polémica. Y muchos dicen, no es mandamiento la ofrenda. Eran ayudas para casos circunstanciales, emergencias que se le presentó a la iglesia de esa época. Y comienza otra discusión, otro pleito sin sentido. Que si es mandamiento, que si no es mandamiento. Pero ¿por qué se le dice mandamiento? Si Pablo dice claramente y Hechos nos dice que habían unos hermanos que estaban en mucha necesidad y se les llevó esa ayuda. Entonces no es mandamiento, es algo circunstancial. Si de pronto se presenta una necesidad donde usted se reúne, entonces en ese caso se tendrá que hacer una colecta. Pero no se debe administrar por un tesorero. Ay, se nombra tesorero, se nombra vicetesorero. ¿Y qué es eso? Entonces, cuando uno quiere discutir por cosas de una manera legalista, sobran motivos y es cuando cuesta ponernos de acuerdo. Y se levantan grupos, ¿verdad? Antis, Onlycop, del mismo movimiento, ¿verdad? Que pertenecen a la misma asociación, pero hay sus diferencias y entonces se arma el alboroto. Hermano Leonicio. Sí, hermano, con respecto a eso que usted mencionaba hace un ratito, yo viví una experiencia, bueno, en la última parte donde estuve como ministro en Palmares, de Alajuela, Costa Rica. Sí, yo he sido siempre de la idea, o sea, ver en la Biblia que la ofrenda es para ayudar al que tiene la necesidad, primeramente. Y ahí se hizo algo, digamos, de que la mayoría de los hermanos estaban con la situación de que querían comprar un terreno, que había que ahorrar del dinero para comprar ese terreno, aunque muchos hermanos o algunos hermanos, ¿verdad?, de la congregación pasaran necesidad. Y bueno, por ahí se entró en controversia y a veces, hermano, no sé, pero
Pues son congregaciones que no es uno mismo que las ha ido haciendo, ¿verdad? Sino que han participado otros, entonces uno llega ahí, cuando ya el otro se va, y entonces quedan, como dice usted, ¿verdad? Aprendieron cosas que en realidad más bien afectan. Y entonces, eso fue una de las cosas que, digamos, que choqué prácticamente y preferí mejor salir, ¿verdad? En un momento muy difícil porque era en medio de la pandemia y todo eso. Tuve que salir, aparte, digamos, de que yo pude ver la hermandad como muy materializada, ¿verdad? Porque era un momento muy difícil donde había muchas necesidades y se peleaba el dinero para comprar lote, para una propiedad y todas esas cuestiones. Hasta el salario que tenía, porque bueno, yo siempre he dependido de un salario, no tengo medios para poder, bueno, trabajar por cuenta propia en cuestión de lo que es la obra, cuando he tenido que retirarme, ¿verdad?, de mi lugar de origen, pero hasta eso, digamos, ya se vio en cuestión, porque como era pandemia y solo se transmitía, no se podía visitar, entonces era mucho salario y entonces, bueno, todas las cosas. Hasta el punto, ¿verdad?, que mejor yo preferí retirarme, digamos, dejar que ellos solucionaran su situación, entonces no quise participar más en esa situación. Y es lamentable, digamos, ver cómo la ofrenda muchas veces llega a ser también discordia en una congregación, en muchas congregaciones, y no dejan avanzar la obra verdadera del Señor, que es la evangelización y que es, digamos, el convertir a las almas o traer a las almas al Señor. Yara. Hermano, tengo una pregunta acerca de la ofrenda. ¿No es en sí un mandamiento, según lo que he escuchado, o una imposición? Entonces, hace parte del culto de adoración. No necesariamente es esencial la ofrenda. Eso es parte de lo que estamos tratando de analizar. Lástima que el tiempo es corto, aunque hoy tiene que ser diferente a otros días. El que está aquí es voluntariamente, aquí no es parte del programa formal de la escuela. Si alguien quiere pasar hasta las 9, aquí lo acompaño, pero no por eso vamos a abusar, porque a alguno le puede dar pena desconectarse. Siéntase en la libertad de desconectarse en cualquier momento. Esto es adicional al programa de la escuela. Varias veces lo he dicho. Estamos viendo eso, Yara. Una de las conclusiones que yo tenía en mente, ya la tenía programada, y la voy a adelantar porque vale la pena atender su pregunta, es que como muchos otros temas en la Biblia, y como casi todos, a mi modo de verlo, usted no le puede decir, exigir a otra persona, usted tiene que dar más del 10%. Es su obligación. ¿Por qué? Porque le van a sacar aquel texto. ¿Cómo fue que dijo Pablo? No con tristeza ni por necesidad, ¿no? ¿Cómo es? Tanto que lo escucho los domingos que creo que es 2 Corintios 7, que cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Ese es, ¿verdad? 2 Corintios 9:7. Ahí estaría fácil mi respuesta con Yara. Ahí dice Yara, después, hermana María, dice no de mala gana ni forzado. ¿Se fija?
no debe sentirse obligado, entonces no es mandamiento. Es que yo tengo un problema con la palabra mandamiento. ¿Cómo enseñarle a alguien que tiene que dar mucho? Y y nosotros mismos sacamos el texto de la viuda y decimos, la viuda dio todo lo que tenía, pero no es mandamiento, pero lo mencionamos a la viuda. Y el otro es el de Hechos 2, específicamente qué versículos son. Permítame, déjeme ver si los encuentro. Perdón, Hechos 4, 32 al 35. Escuchen la iglesia modelo presentada en el Nuevo Testamento. Modelo en algunos aspectos. En otros aspectos ya no es modelo. En otros aspectos es que se les pasó la mano. ¿Qué dice? Con lo de la viuda se le pasó la mano a la viuda, porque yo no voy a dar todo lo que tengo. Y con lo de Hechos 4, 32 al 35, esa era otra época, no es esta época. Entonces, ¿para qué sirven los modelos? La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban de gran simpatía. No había entre ellos, hermano Dionisio, a propósito de lo que estaba mencionando, no había entre ellos, estoy leyendo Hechos 4, 32 al 35, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe, ya le di el timbre, el tono que le da Lenin de tanto oírlo, los vendían, así le hace Lenin con ese timbre, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Ese ya es un tono mío. Tenemos en el Nuevo Testamento el modelo, la iglesia verdadera, la iglesia original y única. Pero solo cuando vamos a hablar del don de lenguas, del don de sanidad, que el bautismo en agua, solo cuando hablamos de esas cosas. Porque cuando hablamos de la ofrenda, se recoge una miseria en muchas de nuestras congregaciones. Se recoge la misma miseria que me acostumbré a ver yo cuando era niño en un lugar donde solo caían moneditas. Lo usamos a la hora de evangelizar, contrario a lo que es realmente la evangelización. Lo usamos a la hora de contestar preguntas como la que hizo Yara, que no es mandamiento, sino que es voluntario. Todo es voluntario en la iglesia del Señor Jesús. Todo es voluntario. Y al mismo tiempo, todo es mandamiento. ¿En qué sentido es mandamiento? Las instrucciones nos las da el Creador. En ese sentido. Él no opina. Él nos dice cuál es la manera en que vamos a agradarlo. ¿Cómo vamos a agradarlo? Voluntariamente. Ah, no, pero es que si no me voy al infierno. Bueno, por eso les dije hace un rato, ese es el dilema que me tengo con esa palabra mandamiento. Me dicen que yo busco la comunión con el Señor porque es mandamiento o porque es una necesidad. ¿Se da cuenta, Yara, lo difícil que es para mí contestarle porque tengo problemita con esa palabra? Si el Nuevo Testamento es el modelo para la iglesia del siglo XXI, ya les leí algunos versículos, algunos textos, y el caso de la viuda, no sé a cuánto voy a convencer. ¿A cuántos de ustedes puedo convencer de que den todo lo que tienen? Porque la viuda dio todo lo que tenía. ¿Y a cuántos de ustedes voy a convencer de que vendan sus propiedades para que no haya un solo necesitado en la congregación?
debido a la educación que tuve desde niño, la educación religiosa, yo ya era maestro de Biblia en la Iglesia de Cristo. Esto no lo voy a editar, aunque sí me da vergüenza decirlo, pero la ventaja que tengo es que ya no lo hago. Yo sí buscaba billetes pequeños y ya era maestro de la iglesia. Es la fuerza de la tradición. Es el poder de ser copiones. Si se me enseña que el dinero no es importante para agradar a Dios, si se me enseña que con lo que me sobra yo puedo estar bien con Dios, aunque lea algunos textos como los que acabo de mencionar, es demasiado pesado, es demasiado fuerte. Un día estaba voy a darle la palabra a hermana María, porque si no me va a tener por mentiroso. Pero, a ver, hermana María. Es un comentario, pero creo Hágalo. que este comentario a inicio de este año, en la Asamblea General, se propuso como ofrenda 20,000 córdobas mensuales. Pero, bueno, iniciamos. Pero hubo un momento en que no se podía porque hubieron hermanos despedidos de empleo, las ventas estaban malas para el que tiene sus negocios. El caso es que la ofrenda había bajado. Entonces, uno de los evangelistas ocupaba el púlpito solo para hablar y exhortar todos los domingos que teníamos que llegar a los 20,000 y a los 20,000. Y de último, puso una cuota. Tantos miembros son, a tantos salen y tanto tienen que ofrendar. Pero eso era afán de todos los domingos. Yo fui una de las que me molesté. E incluso le dije al otro evangelista, hermano, esto está pasando y no me parece, porque entonces ya no estamos ofrendando conforme nuestra fuerza, conforme nuestro corazón dispone. Entonces el hermano me dijo de que él esperaba de que eso no me molestara mucho y que no fuera a ser débil e irme de la congregación, y que iba a utilizar él algo había de suceder para parar eso, porque ya habíamos varios hermanos que nos habíamos quejado del asunto. Entonces, el detalle es que cuando ya un líder, un evangelista, ya está poniendo cuota, ya en forma de exigencia, entonces ya no estamos agradando al Señor. En mi parecer, en mi opinión. Ese es el comentario, ¿no? Bueno, gracias, hermana María. Sí recuerdo a un ex compañero de clase que también estuvo estudiando teología. Él les puso una cuota porque la ofrenda, lo que se colectaba cada domingo era ridículo. Y se enojó tanto porque él estaba trabajando con unos proyectos y tenía a varias mujeres de la congregación como empleadas, cuidando niños. Era un lugar, pues, y tenía su salario completo. Y él dice, les voy a quitar el 15% de su salario a todas, porque entre toda la iglesia lo que se recogía era un lugar bastante pobre, era una comunidad muy, muy pobre. Ahí sí hasta me da miedo usar la palabra miserable. Yo no sé si la palabra es miserable, es ofensiva, y la he usado, pero el sentido que yo le quiero dar es de que son tacaños, porque no sé si es sinónimo de tacaño. Y como no voy a darles un consejo sin seguirlo yo mismo, miserable.
Ruin o canalla. Ala, ese no es. Otro significado es extremadamente tacaño. Ahora sí. La he usado sospechando que significa eso, pero ahora ya estoy seguro. Ya puedo usar el término con más convicción. Aunque también es extremadamente pobre. Un miserable es alguien que es muy pobre, no es solamente en el sentido ofensivo. ¿Qué problema tener que recurrir a la exigencia? Decirles que están obligados. A ver, las hermanas están obligadas a venir con falda larga, no la pueden traer corta. Qué tristeza tener que llegar a eso. ¿Por qué tiene que obligarse? ¿Por qué tiene que haber una ley, un decreto desde el púlpito decir la falda tiene que ser de la rodilla una cuarta para abajo? No puede ser de la rodilla una cuarta para arriba. O estamos exigiendo, estamos poniendo leyes donde no hay, pero ¿por qué? Porque eso se trata de una cultura. Yo tuve durante muchos años, porque fui bautizado a la edad de 13 años, y no les voy a decir que fue este año que comencé a ofrendar más allá de lo que estaba acostumbrado, no. Pero yo pasé de los 13 años a muchos años más, y les digo, pues desde joven me gustó. Entré a una escuela bíblica cuando tenía 13, recién me habían bautizado y yo fui directo a una escuela bíblica. Y el tema de la ofrenda, el tema del dinero, a nadie le importaba, a nadie. Que si es para Dios, que si es para el pastor, que si es para el necesitado. Entonces se nos ha conocido como la iglesia tacaña, ¿verdad? La iglesia miserable. Un día le pregunté a mi maestro de música de la escuela, de la iglesia bautista. Él era el director del coro, un coro que agarró mucho prestigio mientras estuvo bajo su dirección. Y le digo, ¿por qué ustedes diezman? Imagínense, ya estaba en Baxter y todavía tenía yo la cosita infantil. No me refiero al tema del diezmo, sino a la cantidad de cuánto uno puede aportar. Fue en esos días. Y les digo, fue uno de los que me despertó no solamente ya el conocimiento bíblico, sino que me motivó con su actitud. Y me dice, Fernando, ¿usted cree que yo aporto el 10%? Dice, ustedes nos acusan de diezmar. Dice, yo aporto más del 20%. Y me comenzó a sacar la cuenta. Y miren, les aseguro, aportaba casi el 30%. Y me acordé de él cuando estuve hace años, en esa época de reflexión, analizando el caso de los judíos, que no era solamente el 10%. Y me dice, mire, llámenle como quieran, yo no le llamo diezmo. Es cierto, en la iglesia a la que pertenezco, la iglesia bautista, le llama diezmo, pero yo sé que no es diezmo, yo estoy aportando más. Y cuando menos lo espero, me aparece la necesidad de alguien más y no puedo negarme, dice. Pero ¿sabe qué? Dice, mire todo lo que tengo. Ese día nos había invitado a su casa, una casa de campo, grande la propiedad, muy bonita, su camionetona, su otro vehículo, la esposa. Y me dice, le voy a decir algo, dice, nunca he sentido que aporto mucho. Lamento no poder aportar más, porque tampoco puedo ser irresponsable con mi familia. Pero así como me ve, yo no soy el más generoso de la iglesia. Si yo pudiera platicarle de otros hermanos a quienes admiro mucho por su gran corazón, y yo dije, si este señor no tiene corazón en comparación con otro, no quiero conocer a otros porque me voy a sentir peor. Yo me sentía mal. Yo me sentía mal porque cada quien, no sé, pongan el equivalente
la moneda de su país, aportar por lo menos el equivalente a $1. Ay, yo tengo que hacerlo sacando cuenta. Tengo la maña de haber estado más de 30 años trabajando como contador. Aproximadamente 30 años como contador. Permítanme. Lo que se recoge en algunas congregaciones. Veamos. Entre 36 que está el dólar. $83. Una congregación de 50 miembros. $83. Eso es poquito. Eso es poquito. No quiero decir que tenemos que ofrendar más del 10%. No quiero decir eso. Porque no lo dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que ofrendaban, aportaban más allá de sus fuerzas. Pero sí les puedo garantizar, y no sé por qué lo estoy diciendo, porque esto no se aprende leyendo, se aprende por vivencias, por experiencia, por trayectoria y por meditación y por muchas cosas. Pero ya son muchos años también que yo no sé echar $1, $2, cosas que hacía cuando me enseñaban mal, o sea, el grupo de tacaños que se relacionaban conmigo, a quienes yo admiraba mucho, no los admiraba por ser tacaños, los admiraba por tener mucho conocimiento bíblico, pero me demostraban que eran más tacaños bueno, terriblemente tacaños, y creen que eso no es doctrina, o sea, como que Dios, el tema del amor no fuera de Jesucristo, del Señor Jesús. Eso es doctrina. Eso es doctrina. Usted ofrenda una miseria y usted está faltando a la doctrina de Jesucristo. Usted está faltando a textos como los que ya leímos. Les voy a dejar un enlace donde están todos esos textos porque tengo un video. Creo que algunos de ustedes ya lo habían visto. Pero a veces hay personas que dicen, en esta iglesia yo no puedo ofrendar. Y algunos deciden hacer aportaciones a título personal y dicen, esta hermana necesita un medicamento, le cuesta $280. No puedo darle $280, pero esta iglesia no le da ni siquiera un centavo. En vez de echar el dinero a la canasta de la iglesia, mejor lo voy a dar a la señora. Siempre voy a aportar en la iglesia, pero la parte mayor, la parte se la doy en lo individual, en lo personal. ¿Por qué? Porque aquí los ocupan para otras cosas. Conozco muchas personas así. Y les pregunto, si no es en el canastito, ¿es pecado? Aquí sí los quiero escuchar. Aquí sí lo quiero escuchar porque tenemos de todos los casos. Si no es en el canastito, es decir, sí, claro, ofrendamos, echábamos el canastito, pero por aparte no se puede, ¿cómo es el tema de la ofrenda? ¿Cómo es esa responsabilidad voluntaria que tenemos de aportar? Una manera de agradecer a Dios las bendiciones que nos da. Se está muriendo la hermana fulana y llamamos a los pastores y los pastores dicen, ay hermano, lo siento mucho, pero la ofrenda de este mes está completita, va toda para cambiar el techo de la congregación. Entonces dice el hermano, pues yo no voy a echar este mes en el canastito, mejor se los voy a echar a la hermana. Porque en aquella época no era para cambiar el techo. La prioridad eran los necesitados, la benevolencia. ¿En qué momento se empezó a cambiar? De que cada quien sálvese como pueda. En la doctrina perfecta, la doctrina idéntica a lo que se describe en el Nuevo Testamento.
Va a ser difícil hallar un texto que diga, bueno, ahora sí ya sé cómo se hace. Yo estoy de acuerdo con Pablo, como usted propuso en su corazón. Y alguien predicó una vez, hermanos, si en su corazón le nace echar un lempira en el canastito, esto fue en Honduras, si eso es lo que le nace en su corazón, hermano, eche un lempira en el canastito. Miren, yo no sé si muchos de cuerda lo tomaron literal, pero a mí me parece una magnífica manera de presentar el mensaje, pero en medio de personas inteligentes, porque si es en medio de aprovechados y abusivos, van a seguir echando una sola moneda. A ver, hermano Dionisio, después Yara y después hermano Julio Fernández. Hermano, yo tenía una pregunta, es con respecto al día. Porque, digamos, se predica que solo los domingos, ¿verdad? Solo el primer día de la semana. Pero bueno, yo he estudiado un poquito el Nuevo Testamento y no sé, pero creo que algunas personas hacían donaciones, no se registra puramente que fuera el primer día de la semana. Solamente el pasaje, ¿verdad? De 1 Corintios 16, que habla de eso. Entonces, no sé, digamos, si tiene algo con respecto al día. Es decir, si de repente la necesidad de un hermano o la necesidad de la misma congregación, o si de repente yo ya no voy a estar más, si tengo un dinero y quiero darlo a la iglesia, tengo que dejárselo a alguien para que lo eche en la ofrenda el domingo, o puedo ir y dejarlo antes de ir. Usted se lo pregunta a alguien que opina que tiene que ser solamente domingo. Usted le dice, mire, hoy es miércoles, quiero dejarle este dinero como ofrenda. Esa persona que dice que solamente domingo no le va a decir, ay, ni modo, hermano, qué lástima que vamos a perder esa donación. No la puedo recibir porque hoy no es domingo. Va a ser difícil. No, hermano, no es posible que solamente domingo. Pablo dice, recójanlo los domingos porque habían motivos, ¿verdad? Que cómo va a andar Pablo de casa en casa colectando el dinero de cada uno. Y no les podía decir, háganme una transferencia bancaria todos a la cuenta que tengo en determinado banco. Aunque sí lo hacían domingo, en esas circunstancias de la necesidad que se estaba presentando en Jerusalén y en ciertos lugares, en ningún momento da a entender de que no se pueda hacer otro día. Así que no le encuentro un sentido lógico con los principios bíblicos, aunque sí está registrado que lo estaban haciendo domingo. Pero ¿dónde está que solamente podía ser domingo? No hay un motivo. La respuesta breve que le puedo dar. Bueno, hermano, con respecto a la pregunta que imagino que la tiro al aire sobre de que si es malo o es pecado o es abominación de que necesariamente que si un hermano o hermana elija no ofrendar para priorizar la necesidad de otro hermano. En la iglesia hay muchas necesidades, sin embargo, en ocasiones he visto de que se hace como un anuncio para decir el hermano o la hermana necesita un medicamento, necesitamos recolectar tanto. Entonces se pone aparte de lo que está en ofrenda. Y según el conocimiento que yo tengo, pues la ofrenda
es para esas necesidades, cubrir esas necesidades de los hermanos. Pero si de manera personal quieren, hermano, ofrendar y apoyar al hermano o a la hermana que esté enfermo, está necesitada de algún víver o medicamento, bien lo puede hacer. Ese es mi comentario. Después le doy la palabra, hermano Julio. Solo quiero aprovechar el comentario de Yara. Y se ha dado cuenta, Yara, de que siempre se hace después de recoger la ofrenda, nunca antes. Es decir, hay un hermano que nos vino a plantear una necesidad. Necesita una cirugía urgente. Necesita $2,000. Pero no lo vamos a anunciar antes de la ofrenda. Lo vamos a anunciar después. Después de que ya los bolsos estén vacíos o que tengan... la ofrenda es para ese tipo de necesidades, pero no lo conocen muchos de nuestros líderes. No lo conocen, entre comillas. Son las prioridades por las que nació la colecta en la iglesia primitiva. No fue originalmente para atender edificios o necesidades de mantenimiento, etcétera. Pero una vez más, tenemos que discutirlo aquí, tenemos que analizarlo aquí, y no que sigamos por tradición, por costumbre, por inercia, haciendo lo que otro hace, porque se convirtió en ley y ya no se puede cambiar. No, yo voy en contra y para mí es algo abominable ser un copión. Yo no quiero ser copión, yo quiero analizar los textos. Ahí están los textos bíblicos. Se los di así de pasadita. No hicimos un análisis de cada uno individual, tanto del antiguo como del nuevo. Aunque sí hay lecciones prácticas. Dice, imitemos lo bueno que hicieron en el antiguo pacto y desechemos los malos ejemplos de los que vivieron bajo el antiguo pacto. Imitemos lo bueno. Ellos daban y fíjese que yo no he visto que se quejaban, que era una carga demasiado pesada. El diezmo, la ofrenda, la limosna, si solo con el diezmo era el 10%, súmale la otra. Yo no escuché que se quejara. Nos quejamos nosotros, nos quejamos los tacaños. Y según la Real Academia Española, nos quejamos los miserables que todavía andamos echando un billetito. Y les voy a decir algo, esto para otro día. Conozco una señora ahí en una de las calles de esta ciudad que pone una pana y yo miré de la comida que le pone a los perros que van pasando por la calle. ¿Y cuánto vale la libra? Bueno, eso está carísimo. Aquí en la casa nos dicen que somos... Está bien, Yara. Buenas noches. Es una comida cara. Pedigrí, Propet, de diferentes marcas. Y yo digo, esta señora tiene una buena pana, son 2-3 libras diarios y los perros que van pasando van comiendo de esa pana. Y yo digo, para mí, esa señora también en esa actividad, aunque sea para un perro, le está ofrendando a Dios. Miren lo loco que soy. Porque dice que la creación gime a una. ¿Cuál es la creación según Romanos 8? Todos, seres humanos, animales, los árboles, la vegetación, todo es la creación. Y toda gime a una porque la corrupción es general. Entonces, para mí que esa señora, cuando le está dando a los perros de la calle esa pana de comida diario, 3 libras, que se dice fácil, pero es una comida cara, para mí que esa señora está por el bien y al servicio de Dios también, porque Dios cuida a los animalitos y al menos a los pobres perros que vemos por las calles desnutridos, con llagas, con enfermedades. Para mí que hasta eso también yo lo considero como un aporte de muchas personas que toman actitud como es. Disculpe, hermano Julio. Ahora sí. Después yo.
Lo escuchamos. Bueno, hermano, Claro. yo voy a compartir, bueno, les voy a contar lo que yo he visto a las congregaciones que he visitado y los que veo, los que transmiten directamente por Facebook. O sea, tienen tanta habilidad estos hermanos pastores líderes de manipular para sacar la ofrenda. Así les cuento lo último, lo reciente, este domingo, un pastor da un ejemplo de Abel y Caín. Dice que uno de los hermanos ha ofrendado lo mejor, dice, lo mejor de su cordero, el otro de su producción lo peor. Y nosotros, por ejemplo, en la casa, anteriormente, hace años, dábamos a nuestros animalitos, a nuestros perritos, la sobra de la comida. Ahora damos a las mascotas alimento balanceado. Entonces al Señor hay que darle lo mejor que tenemos, porque así va a estar conforme. ¿Qué es lo que hizo con Abel y Caín? O sea, ¿qué pasó? Se recuerda, se lo lee así el texto y todo eso, y lo manipula y hace que la gente, no sé, se sienta con sentimiento de culpa y pone los billetes ahí, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los líderes manipulan y malinterpretan, digamos, cada cita, cada versículo, y no leen todos los versículos, solo el versículo que le interesa y que le tratan de intimidar, no sé, de que la gente, digamos, aporte. Inclusive hay congregaciones, iglesias, que en un culto recogen tres aportes. Uno la ofrenda y después pasa un tiempito, dice la primicia y luego el diezmo y se reparte para cada uno diferentes sobres, diferentes tamaños. Para el diezmo un sobre medio carta y para el diezmo un pequeñito y la ofrenda las bolsas. Pero y toditos en común lo que hacen es llamarle a la bolsita alfolí, a la arquita alfolí, al sobre alfolí, coloquen el alfolí. Pero yo me fui a leer el diccionario bíblico, que alfolí es un granero, y en la Real Academia, que es un almacén. Y si vamos a la Biblia, bueno, los levitas obviamente tenían alfolís, que eran donde almacenaban los productos que recogían de diezmo, ¿no? Y los animales eran obviamente almacenes grandes. Y ellos se confunden a la bolsita y a la gente dicen, la hacen conocer como alfolí. No lo llaman siquiera, no sé si lo harán intencionalmente o por desconocimiento, no sé eso. Ahora, inclusive, para el colmo, y allá aparece un negocio, ya casi la mayoría, cerca de mi región, mi ciudad, hacen 5 turnos. Empieza 5 de la mañana hasta 8 de la mañana un culto, un domingo. Y 8 de la mañana entra hasta 10 de la mañana otro culto. De las 10 de la mañana hasta 2:30. Y en la tarde, 2 de la tarde, 4, de 4 a 5, de 5 a 7. Y en cada culto entran promedio 300, 350 personas. ¿Se imagina en el día cuánto habría recogido de las ofrendas? Gracias, hermano Julio. La verdad, no es necesario manipular a nadie. Lo que tenemos que hacer es trabajar diferente, o sea, ni aprovecharnos, ni enseñar de que somos mejores cuando no cuando no pedimos dinero, o sea, ninguno de los dos extremos. Si hay necesidades, nadie lo va a tomar a mal que pidamos a otros en beneficio del necesitado. El punto es que imagínense una congregación donde hay 50 familias y cada familia tiene un salario, entonces se le pide el diezmo a las 50 familias, pero es para beneficiar a un pastor, entonces son 5 salarios, se convertirían en 5 salarios. Entonces, y donde son 500 salarios, ahí sí se le recogen 50 salarios al pastor. Y ahí es donde ya algunos han salido millonarios. Lo que sí voy a decir, hermanos, que las bendiciones del Señor que ha hablado Malaquías se manifiestan. Se manifiestan desde el primer momento en que yo abro los ojos y vuelvo a respirar. Y siempre lo he dicho, también se manifiesta cuando la iglesia ofrenda conforme emana el corazón, conforme Dios le haya prosperado. ¿Pero para qué? Porque la iglesia tiene la obligación moral cuando una persona no puede
máxime si son hermanos, no vamos a contar también la creación de Dios porque cuenta, pero máxime si son hermanos, de abrir el canasto de bendiciones y poder aportar algo. Si no puede un hermano con la medicina, pero sí pudo con el doctor, hay que darlo del canasto de mi Señor, porque es deber. Yo en la iglesia que estaba en la aldea, me acuerdo bien, se daban primero los anuncios antes de todo el servicio, enfermedades, necesidades, todo, y al final, pues, la gente se levantaba, aportaba personalmente lo que emana del corazón siempre, y aparte de eso se contaba, y si no se llegaba a la suma que necesitaban los hermanos para cubrir lo que ellos estaban hablando, se agarraba del canasto del Señor y se manifestaba las bendiciones que es dar en ellos. Siempre he dicho que la predicación del evangelio debe de ser más un dar de corazón. Yo me acuerdo que a mí me decían, hermano, mire, aquí hay dinero para que vaya a tal lado. Yo decía, no, hermano, si yo trabajo, yo tengo todavía acá. Yo voy a poner mi moto, yo voy a poner mi gasolina, no se preocupe por el resto. Y me iba, porque me gustaba dar, y me gusta dar. Y me gusta dar porque Dios, cuando más lo necesito, me tiende la mano, yo lo veo, lo siento. Yo me acuerdo una vez, hermano, y lo voy a contar rápidamente, tenía 5 quetzales en la bolsa y era todo eso lo que me quedó. Y ya no tenía trabajo. Yo bien me acuerdo que ese día yo llegué al Señor y yo lo puse, hermano. Era lo único que ya tenía, ya no tenía más. Pero no lo di para que el Señor me regresara, no, yo lo di porque tenía el deseo de darlo. Era lo que tenía. Pero hermano, de ahí a 2 meses de la lucha de buscar trabajo, me dio un trabajo tan maravilloso, tan productivo, ¿verdad? Que yo me quedé admirado de cómo el Señor abrió esa ventana de la bendición hacia mi persona esa vez. Ya no tenía más, Él me dio en abundancia. Entonces, sí Dios da, sí se ve, sí se siente cuando uno lo da profundamente desde su corazón. Ahora, lógicamente, yo hoy en día, yo hago un cálculo monetario, yo doy al canasto de mi Señor porque es necesario sin dejar de hacer lo otro. Procuro siempre tener una parte de mí y la parte de mi Señor allá y la parte de mí acá. Y cuando yo puedo, extiendo, porque el Señor me dice que no puede ver solo para mí, tiene que ver también para mi hermano, para el prójimo. Es muy necesario. Ese es el corazón de Dios. Y yo siempre he dicho que cuando andamos con el corazón de Dios, somos verdaderos cristianos. Nada más, hermano. Sí, es que hablando que tuve un problema en una iglesia que tuve que abandonarla porque el pastor me estaba imponiendo el diezmo por sobre, yo tuve que abandonarla que ahora estoy asistiendo a otra iglesia acá, que es Iglesia de Cristo en Panamá, que tiene sana doctrina. Y entonces el pastor me estaba discutiendo conmigo que yo no prospero en la vida porque yo no ofrendo como es debido. Y porque él predica el evangelio de la prosperidad. Y está errado y no cambia de forma de la falsa doctrina, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Sí, bueno, ya la parte de que si vamos a diezmar o no, ya quedó claro de que no es el diezmo, no es el diezmo. Y entre mis últimas palabras quiero decir, debería ser más del 10%. Yo no tengo la menor duda. Tiene que ser más del 10%. Y yo casi me atrevo a decir que es un hereje el que está ofrendando moneditas, echando billetes pequeños, echando el de menor denominación. Yo le llamo herejía porque algunos creen que no es parte de la doctrina, es parte de la doctrina. Eran los rudimentos de la iglesia del primer siglo. Ahí está Hechos, ahí está Corintios, ahí están las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, con eso en mente, a ver qué otro tema nos
nos desarrollamos más adelante, tal vez más participativo que hoy. Un tema muy sencillo, pero que se está tirando al olvido en las iglesias y casi no se toca. Y no es solamente de mencionarlo, hay que buscar cómo concientizar, cómo retomar ese punto, porque no entiendo. Somos mejores que otros porque ofrendamos poquito. Somos mejores que otros porque aquí no se pide dinero. Eso no tiene sentido. Eso no es la doctrina perfecta. Ay, somos perfectos en doctrina porque aquí no pedimos dinero a nadie. No se trata de pedir, sino de enseñar de la necesidad de compartir con el necesitado. Y con la obra misionera también, lógicamente. Bueno, sería todo. Buenas noches, gracias por participar. Vamos a guardar el video. Que Dios nos bendiga.